tal? Buenos días, buenos días. Estamos ya a punto ya de comenzar nuevamente un tema más en este precioso día que Dios nos ha permitido, así que pues vamos a iniciar. Yo quiero darle las gracias a todos ustedes que están ahí puntualitos. Queremos levantar una oración para que Dios nos dé mucha sabiduría y podamos entender perfectamente bien lo que Dios tiene para nuestras vidas. Así que, hermanos amados, ahí en su casita, ayúdenme, acompáñenme a hacer una oración. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por este día, porque tú nos permites, Señor, que podamos amanecer, que tengamos, Señor, a bien todo nuestro ser, Señor, dispuesto para en esta hora escuchar de tu palabra, para atender lo que tú quieres que sepamos. Así que, Dios, manifiéstate, Señor, con tu poder, manifiéstate con tu gloria, Señor, en esta hora, y que podamos ser edificados, Padre, en tu mensaje, bendito Dios. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes saben que tenemos un Dios hermoso, un Dios fiel, un Dios pues que cuida y protege a su pueblo y que está en control de todas las cosas? Así que pues Él merece toda la gloria y quiero que entonemos un canto en relación a lo que Él es, al atributo que Él tiene muy muy grande, que es su fidelidad. Así que, Padre, recibe de nuestros labios, Señor, la alabanza a tu santo nombre. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Sí, Señor, tu fidelidad es grande. Y para el mensaje del día de hoy, Señor, queremos estar convencidos plenamente que tú nunca fallas, que tú siempre estás en control de todas las cosas, y por eso es que decimos que tu fidelidad es demasiado grande para nuestras vidas, para nuestros hogares, para nuestras familias, para la congregación, para aquellos, Señor, que trabajan, que sirven en tu obra. Que tu fidelidad, Señor, sea con cada uno, bendito Padre. Muchas gracias, Dios de gloria, por este momento. Gracias, Dios. Bueno, pues Restauración y Vida Familiar, nuestra iglesia, les da la bienvenida a todos. Es un gusto, es un placer poder estar nuevamente aquí con ustedes. Hoy seguimos transmitiendo desde casita, su casa. Así que pues ahora sí que acomódense, pónganse cómodos. Si quieren ahí disfrutar de un buen cafecito, bueno, pues hágalo. Usted está en la libertad que el Señor le ha dado. Así que vamos a comenzar con la palabra de Dios. Y bueno, le he titulado a este mensaje, a esta predicación, le he titulado Resistiendo las pruebas.
hemos estado hablando acerca de cómo estamos viviendo estos últimos tiempos, qué es lo que ha estado pasando a través del tiempo, y seguimos en este caminar, y quiero decirles que pues que vendrán pruebas, vendrán más pruebas, y tendremos pues que lidiar con todo eso. Así que esta palabra espero que sea para edificar sus vidas, para que sientan la seguridad, la fortaleza de Dios, que a pesar de todo Él está con nosotros, que a pesar de todo la fidelidad de Dios es demasiado grande. Así que pues resistiendo las pruebas, y vamos a leer este pasaje que está en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 9 al 13, hablando Pablo a la vida de Timoteo, y poniendo pues un ejemplo en razón a esto de las pruebas. Pablo pues fue un siervo de Dios que sufrió mucho y tuvo muchas pruebas, y él sabía por qué de esas pruebas. En esta porción de la palabra, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 9 al 13, Pablo dice: ahora estoy sufriendo por esa buena noticia hasta el punto de estar encadenado como un criminal. Porque en ese tiempo pues estaba preso Pablo sin ninguna justificación. Pero el mensaje de Dios dice: no está encadenado, no está preso. En el versículo 10 dice: por eso soporto todo con paciencia, por el bien de los que Dios ha elegido. Y les recuerdo que la semana pasada Dios nos dio una palabra también muy hermosa con respecto a los elegidos de Dios. Y entonces aquí Pablo está hablando y está diciendo: todo esto lo soporto, todo este sufrimiento, pues yo lo aguanto por el bien de los que Dios ha elegido. Y lo hago para que puedan tener la salvación que se encuentra en Jesucristo y disfruten de la gloria eterna. Entonces, todos los que están ahí en casita todos deben saber que en Jesucristo está la salvación. Y Pablo lo puntualizaba así muy acertadamente, ¿no? Y luego dice, ya para culminar en el versículo 11 de este pasaje: esto es cierto, si morimos con Él, también viviremos con Él. Si seguimos constantes a pesar del sufrimiento, entonces reinaremos con Él. Si decimos que no lo conocemos, entonces Él también dirá que no nos conoce. Si dejamos de ser fieles, Él seguirá siendo fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Así que, amados hermanos, esta palabra de 2 de Timoteo, capítulo 2, del 9 al 13, nos habla precisamente de que debemos seguir caminando, debemos seguir avanzando. No podemos detenernos solamente hasta que el Señor diga: deténganse poquito, estén tranquilos, estén en paz, y volvamos a tomar fuerzas para seguir caminando. El Señor nos tiene preparadas muchas cosas, y ustedes lo saben. Entonces aquí esta palabra de Timoteo, de 2 de Timoteo, pues se las quiero poner como una introducción a lo que vamos a ver en esta predicación. Así que hacia adelante, hermanos amados, así como Pablo, él decía que la palabra no tiene que estar presa. Él decía que aunque uno pueda estar encarcelado, uno pueda estar preso injustamente, la palabra no lo está. Y mientras tengamos la fuerza en nuestras cuerdas bucales, y mientras tengamos toda la energía para seguir compartiendo la palabra, lo tenemos que hacer. Así que pues ustedes y yo tenemos una gran encomienda, y quiero decirles que en esa gran encomienda, los elegidos de Dios, pues vamos a pasar por diferentes pruebas, por diferentes problemas y circunstancias difíciles. Así que iniciamos con esto de que Dios es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, dice su palabra que Él permanece fiel. Amén. Bueno, entrando ya de lleno a lo que es el mensaje, quiero decirles que en Éxodo, en el capítulo 12, en el versículo 40, el pueblo de Israel tuvo ya la bendición de salir de esa esclavitud. Fueron 430 años esclavizados por Faraón,
y por los egipcios. ¿Sí recuerdan ese episodio? Donde se llevaron cautivos a todos los judíos y entonces duraron ese tiempo esclavizados, trabajando para los egipcios. Y eran unas jornadas muy pesadas, eran jornadas muy fuertes de trabajo. Y pues la palabra en Éxodo capítulo 12, versículo 40 nos da esta reseña de que fueron 430 años que ellos estuvieron esclavizados y fueron pues de alguna manera castigados por los egipcios, ¿sí? Y que se levantó un hombre, y ustedes saben que ese hombre fue Moisés dentro de ese tiempo. Así que no perdamos de vista esto, porque vamos a estar viendo estos pasajes. Éxodo 12, 40. En el versículo 41 dice que al cumplirse el tiempo, las tropas del Señor salieron. ¿Cuál tiempo? Bueno, pues ya había determinado un tiempo. Dios ya había determinado un tiempo en el cual ellos tenían que salir de la esclavitud. Ustedes y yo sabemos que a lo largo de la historia, pues el hombre ha sido rebelde, el hombre ha sido desobediente. A través del tiempo, el hombre, a pesar de que ve las maravillas de Dios, sigue siendo rebelde y sigue siendo desobediente a la palabra de Dios. Este tiempo se tenía que cumplir, sí o sí, ¿sí? Dios ya lo había determinado, por eso le digo que Dios tiene control de todo. Ellos no se esperaban que en ese momento ya Moisés había pactado con Faraón para que el pueblo de Dios saliera de Egipto. ¿Sí? Esto ya se había pactado, y entonces vemos que se cumple el tiempo, y cuando habla de las tropas del Señor, dice que pues todos los egipcios, absolutamente todos, todo el pueblo judío salió de Egipto. Así pues, entonces comienza el peregrinar hacia algo mejor, ¿sí? Ellos estaban esclavizados, ellos estaban siendo pues de alguna manera maltratados, trabajando para los egipcios, y un buen día pues Dios dice: ya es el momento, ya es el tiempo para que ustedes puedan salir y disfrutar y caminar hacia algo mejor. Nosotros muchas veces queremos estar viviendo en un solo lugar y a lo mejor querer vivir cómodos, y como muchas veces lo he comentado, a veces estamos viviendo en un círculo vicioso donde no queremos salir de esa comodidad, donde no queremos salir de ese lugar, donde ahí donde estamos creemos que ahí debemos permanecer, quedarnos. Pero, ¿sabe? Cuando Dios dice avanza, avanza. Cuando Dios dice te quiero enseñar cosas nuevas, te quiero enseñar cosas maravillosas, cosas que solamente yo tengo en el corazón para tu vida, entonces en ese momento es cuando nosotros necesitamos obedecer a Dios y caminar y andar. En este caso ellos pues dijeron: pues está bien, vamos a salir. Moisés ya negoció, Moisés dice que nos vamos, pues nos vamos. Y siguieron su camino, anduvieron caminando en el desierto y en muchos lugares. Pero en ese caminar yo creo que muchos todavía tenían ciertos vicios, ciertos malos hábitos y hasta temores en su corazón. En ese trayecto, cuando ellos iban caminando, bueno, pues pienso que no se la creían. Muchas veces nosotros no nos creemos que somos hijos de Dios. Muchas veces nosotros pensamos que no merecemos lo que Dios nos está ofreciendo. Muchas veces nosotros queremos quedarnos en la condición en la cual estamos, y Dios quiere llevarnos a cosas mejores. Dios quiere que caminemos, que andemos para recibir, para que Él nos muestre las cosas mejores que tiene para nosotros. Así que empezamos por ahí. El pueblo de Dios obedeció. El pueblo de Dios obedeció al llamado de Moisés y salió. ¿Cómo salió ese pueblo? Bueno, salió con desafíos, ¿sí? Ellos desafiaron ya al pueblo de Egipto. Sabían que iban a enfrentarse con pruebas, sabían ellos que iban a tener dificultades, iban a estar en medio de peligros. Esto de las persecuciones, ellos no pensaron que iba a ser tan pronto, pero fue muy pronto la persecución que ellos tuvieron.
las aflicciones que iban a tener por la inclemencia de muchas cosas, tristezas, desesperación, pobreza, incertidumbre. Y todo esto, si ustedes se dan cuenta, hoy en día nosotros podemos estar teniendo todo esto en nuestras vidas. Pero el Señor nos dice, ya es hora, ya es el tiempo, y en el tiempo que se cumple tu vida, mi vida, para salir, para andar, para tomar todo lo que Dios nos ha dado y con seguridad salir, el Señor dice, ya es el tiempo, ya es el tiempo. A pesar de todo esto, a pesar de todo lo que vemos en nuestras vidas, todas las pruebas, las dificultades, las aflicciones y aún todo lo que viene más adelante para nuestras vidas. Yo quiero decirle que todo esto vale la pena, que nosotros debemos seguir resistiendo, resistamos todo esto que viene más adelante en nuestras vidas, porque vale la pena disfrutar la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Así que todo esto que les estoy mencionando es lo que hoy vamos a seguir enfrentando nosotros, así como lo enfrentó el pueblo de Israel. ¿Para qué es todo esto? ¿Por qué Dios permite diferentes situaciones? ¿Por qué Dios permite que nosotros tengamos esas dificultades en nuestras vidas? ¿Por qué Dios permite que tengamos pruebas y que tengamos muchas adversidades en nuestras vidas? Muchos pensamos, pues si soy hijo de Dios, si soy su hijo, ¿por qué no me cuida? ¿Por qué no me aleja todos los peligros o las pruebas que puedan estar pasando mi familia, yo? Entonces, aquí podemos entonces entender que Dios es soberano. No estamos exentos de sufrimiento, no estamos exentos a que vengan esos peligros en nuestras vidas. Pero yo quiero decirle que Dios tiene control de todo. ¿Y todo esto por qué? Porque en Éxodo, en el capítulo 14, en los versículos 3 y 4, habla precisamente de que todo eso que ocurrió en el pueblo de Israel, todo esto de salir y de que ellos fueron perseguidos y de que no tardó mucho para que ellos se asustaran y se atemorizaran de todo lo que les iba a suceder, pensando ellos pues que Dios no iba a actuar de la manera tan poderosa como lo hizo. Bueno, pues todo eso Dios lo permitió. ¿Para qué? Para que Él fuera glorificado y Él fuera engrandecido. En Éxodo 14, 13 y 4, ahí está, apúntelo para que usted lo pueda leer en casita. Esto es lo que permite Dios. ¿Para qué permite Dios las cosas? Para que Él sea glorificado, para que Él sea exaltado. Porque muchas veces nosotros no entendemos por qué suceden las cosas, por qué pasan las cosas. Y uno de las respuestas principales es porque siempre Dios quiere ser glorificado en medio de una situación difícil y adversa. Cuando nosotros salimos de algo difícil, de algo que nos ha librado, el único que se glorifica es Dios. El único que se exalta es Dios. Porque nosotros en nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría, en nuestra inteligencia no podemos hacer nada. El poder más grande lo tiene Dios. Así que todo esto, pónganlo en su corazón, todo esto sucede, todo esto que viene más adelante, las pruebas, las dificultades, ¿sí? Todo esto es por algo, porque Dios quiere glorificarse y Dios cuida de su pueblo, Dios cuida de los que le ama y de los que Él ha elegido. ¿Amén? Entonces, vamos a ver en el punto número 1. El pueblo obedeció. En el versículo 4, ¿sí? de Éxodo 12, encontramos Éxodo 14, perdón, encontramos que el pueblo obedeció. Moisés le dijo, vamos a salir, no tengan ustedes ningún problema, vamos a ser cubiertos por el poder de Dios, ustedes no tienen que preocuparse por nada, vamos a salir. Sí, leemos entonces en el versículo 4, dice de la siguiente manera, voy a hacer que el faraón se atreva a perseguirlos a ustedes, entonces apareceré con gloria y gran poder. ¿Sí? Él va a permitir que faraón los persiga, ¿sí? ¿Pero para qué? Pues para que faraón vea quién es el glorioso y el poderoso Dios. Dice, los derrotaré a él y a su ejército, así van a saber ellos que yo soy el Señor. Entonces los israelitas hicieron tal
como el Señor les dijo. Y aquí quiero pararme un poquito, aquí quiero poner un poquito de énfasis en esto. El pueblo obedeció a esas palabras. El pueblo dijo, ok, vamos a hacerlo así, vamos a salir, vamos a caminar, vamos a andar. Y hay algo que sucede en la vida de los hombres. El hombre es por naturaleza un ser que camina y anda por donde le conviene, por donde cree que es mejor, ¿sí? Entonces, cuando nosotros sentimos la seguridad de algo, cuando nosotros sentimos que algo nos está beneficiando, bueno, pues entonces decimos, pues sí, es muy fácil obedecerte en esa situación. Es muy fácil obedecer a alguien cuando a lo mejor le está garantizando algo bueno para su vida. Pero ¿qué hay de cuando se nos pide hacer algo y no lo queremos hacer porque para nosotros es incómoda pues eso que nos piden hacer? Es incómodo, no nos gusta, y entonces hay la conveniencia. Cuando podemos hacer las cosas y nos van a beneficiar, pues sí obedecemos. Pero cuando vemos que de repente no hay por ahí seguridad, certeza de que eso me va a beneficiar, entonces no obedezco. Eso sucedió en el pueblo de Israel. El pueblo obedeció en ese momento porque se dieron cuenta que Faraón ya les había dado la oportunidad de salir. Y Moisés le dijo, vamos a salir, no teman, porque además el Señor nos ha dicho que nos ha dado la victoria. Entonces, por eso es que aquí el Señor permite que Faraón vuelva en sí y entonces diga, ¿por qué dejé ir al pueblo que nos servía? ¿Por qué lo tuve que dejar ir? Entonces, el punto es ese. Cuando nosotros debemos caminar, debemos andar, cuando nosotros debemos hablar, cuando nosotros debemos actuar, es porque el Señor ya nos confirmó. Y aunque a lo mejor a nosotros nos parezca pues incómodo o difícil de discernir el por qué tenemos que hacer tal o cual cosa, a Dios le tenemos que obedecer. A Dios le tenemos que obedecer. Yo quiero decirle que Dios aquí en esta tierra ha puesto sus siervos, ha puesto a gente que le sirve y que está dispuesto a dar hasta su propia vida. Y que a esos siervos de alguna manera se les tiene que creer porque son siervos de Dios, ¿sí? Cuando alguien le quiera dar un consejo y usted sepa que ese es un siervo de Dios, hágale caso porque viene de Dios. El problema es que usted cree que Dios va a bajar y Dios mismo tiene que venir a decirle lo que usted tiene que hacer. Y no es por ahí no es. El Señor tiene sus siervos. En este caso Dios tenía a Moisés, era su siervo Moisés, ¿sí? A lo mejor en ese momento Moisés no tenía credibilidad por muchas situaciones que él había vivido, mas sin embargo él fue el elegido de Dios. Y él dijo, yo quiero que mi pueblo, porque él no se consideró egipcio, desde un principio él sabía cuál era su identidad. Y entonces en ese momento dijo, yo quiero que este pueblo salga de la esclavitud. Dios utilizó a ese siervo. Y aún así, este siervo dice que fue el más humilde, el más manso sobre la tierra, porque muchos le murmuraban en contra de él, muchos no le obedecían, muchos andaban en sus propias mentes, en sus propias formas de vida. Ellos querían hacer y decir lo que les venía en gana, cuando en realidad, cuando nosotros nos ponemos a las manos de Dios, sus siervos, la gente que está al servicio de Dios, puede ser de bendición para nuestras vidas. Así que este es un punto muy importante. El pueblo obedeció, sí, ahorita lo acabamos de leer, en este versículo 4 de Éxodo 14, en donde ellos dijeron, sí, así le vamos a hacer, tal como lo dices, así le vamos a hacer, vamos a salir. Perfecto. Y aquí es donde yo pregunto, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo permanecer obedientes a Dios? ¿Por qué nos cuesta permanecer obedientes al Señor? ¿Por qué? ¿Por qué si Dios ya nos ha demostrado todo su amor? ¿Por qué si Dios ya nos ha demostrado toda su gracia, su misericordia? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta permanecer obedientes a Dios? ¿Sí? En estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos tan crueles que se están viviendo y que se están mirando,
el que no esté en obediencia, en sujeción a la palabra de Dios, pues déjeme decirle que le va a costar mucho trabajo entender los tiempos y las estaciones, las pruebas y todo lo que viene. Aquí la base principal de todas las cosas es de que si nosotros permanecemos obedientes a Dios, obedientes a la palabra de Dios, ¿sí?, entonces va a venir la bendición, ¿sí?, en donde los hijos tienen que ser sujetos a los padres, en donde las esposas se tienen que sujetar a los esposos, sí o sí, en donde el esposo tiene que ser fiel con el Señor, en donde los trabajadores tienen que ser sujetos a sus jefes. Entonces tenemos que empezar a trabajar en esto de la obediencia. Sino que nosotros queremos la bendición a futuro, queremos que las cosas puedan tomar un rumbo diferente a la que estamos viviendo el día de hoy. Quiero decirles que la base, la clave, ¿sí?, es la obediencia a la palabra de Dios, o la obediencia a Dios mismo. Así que si tú quieres seguir en tus propios caminos, tú quieres seguir en tus propias ideas, crees tú que está muy bien que desobedezcas, está muy bien que sigas en rebelión, si crees tú que todo eso está bien, adelante, adelante. Nadie en esta tierra te va a juzgar más que la palabra, más que el Señor. Y todos acuérdense que tenemos un juicio, delante de Dios tenemos un juicio, y toda palabra que salga de nuestra boca va a ser medida por el Señor, ¿sí? Yo entiendo muchas veces lo que sucede alrededor de las personas, ¿sí?, pero lo que no puedo entender es de que por tanto que Dios nos ha dado, por tanto que Dios nos ha bendecido, no sigamos permaneciendo obedientes a su palabra. Ese es el punto. Y sobre todo, mantener la fe intacta. ¿Cuál es mi fe? ¿En quién estoy confiando? ¿En quién estoy creyendo? ¿Quién es mi esperanza? ¿Quién es el que está sobre todas las cosas? ¿En quién estoy manteniendo mi fe intacta? Esperando solo la dirección de Él, aun cuando no entendamos muchas cosas. ¿Sí? Esa es la situación. La obediencia y el mantener la fe intacta en nuestros corazones nos va a permitir seguir adelante, seguir avanzando. ¿Sí? El pueblo de Israel muchas veces su fe no la tenía intacta, su fe se venía abajo porque lo que veía era lo exterior. ¿Sí? Veía, caray, ya está sucediendo esto, es que Dios no está con nosotros. Moisés, ¿por qué permitiste esto? Y entonces ven las cosas externas, no ven las cosas internas del corazón, donde debemos mantener la fe intacta, esperando solamente la dirección de Él. Y si Él dice avanza, avanza. Si Él dice detente, detente. Y esto es así en la vida cristiana, ¿sí? Muchas cosas no vamos a entender y muchas cosas no entendemos, muchas cosas. Hay gente en este mundo que no entiende por qué está aquí en esta tierra. Nosotros como hijos de Dios, nosotros como cristianos debemos ya saber que hay cosas que no vamos a entender, que solamente están en el corazón de Dios, pero que no debemos dudar de la fe que tenemos en Él. No debemos dudar en seguir caminando en la dirección que Él nos trace. ¿Sí? ¿Para qué? Para que entonces lleguemos a esa bendición a la cual pues nos dice la palabra que vamos a llegar, que es la vida eterna. Amén. Luego entendemos que en el versículo 8 de Éxodo 14 vemos algo que a muchos no nos gusta y lo voy a leer. ¿Sí? Es algo que no nos gusta y es algo de lo que estoy hablando ahorita. 14:8 de Éxodo dice la palabra de Dios: el Señor hizo que el faraón, rey de Egipto, se atreviera a perseguir a los israelitas que se habían ido con aires de triunfo. Y es que nosotros decimos, Señor, pues si yo soy tu hijo, o sea, ¿cómo permites que alguien venga y me haga daño? ¿Cómo permites que alguien venga y me quiera hacer daño si yo soy tu hijo? Los israelitas salieron, dice la palabra, con aires de triunfo, así como si ellos hubieran hecho gran cosa para salir así, si el poder se los daba Dios, si era Dios en su misericordia haberlos sacado de esa esclavitud. Pero dice la palabra que ellos salieron con aires de triunfo. El problema muchas veces en nosotros es eso, que nos creemos más de la cuenta,
que creemos que con lo que somos y con lo que tenemos y con lo que hoy hemos recibido, con eso ya tenemos y que no necesitamos más del poder de Dios. Y que le podemos decir a Dios, espérame tantito, Dios, ahí, déjame hacer mi vida, déjame yo hacer lo que tengo que hacer. Y ese es el problema. A muchos no les agrada que de repente Dios mueva las cosas para que nosotros nos sintamos presionados, levantemos nuestra mirada al cielo y digamos, Señor, ayúdame porque esa situación no puedo, con esta situación no puedo. Esto es lo que Dios está haciendo. Dios es soberano, Dios es sumamente sabio y Él sabe por qué hace las cosas, ¿sí? Él permitió que Faraón volviera en sí y dijera, caray, estos se nos fueron, pues vamos a perseguirlos. Dice que armó 600 carros de batalla con sus oficiales, cada uno ahí montado en sus carros de batalla, y al frente el faraón, porque estaba muy enojado. ¿Quién le permitió eso? Pues Dios. Dios le permitió eso, y esto es lo que a muchos luego no nos gusta. Queremos vivir así como que sin problemas, pues ahí la llevo ahí poquito a poquito. No. Yo les he dicho 1, 2, 3 veces que muchas veces las situaciones difíciles, los problemas, todo esto es para que podamos crecer, para que podamos madurar, ¿sí? Si no, no vamos a crecer y a madurar. Si no, va a pasar como este pueblo que muchas veces se dejó llevar por sus instintos, se dejó llevar por su propia forma de vida, de ser, ¿sí? Y se atrevió a murmurar en contra del siervo de Dios. Entonces, nosotros debemos saber que Dios tiene el control de todas las cosas, ¿sí? Esto es algo que Dios permitió porque el pueblo de Dios tenía que ser probado antes de que pasara el Mar Rojo, antes de que pisara tierra firme, ¿sí? Cuando Él abrió el mar. ¿Qué pasó con ellos? Dice la palabra en el versículo 10 que ellos se asustaron mucho. Se asustaron demasiado y oraron para que el Señor los ayudara. Eso es lo que yo le digo. Muchas veces nosotros ni esto hacemos. Estamos en peligro, estamos en situaciones difíciles, estamos en pruebas bien tremendas, ¿sí? Y en vez de ir y orar a Dios, en vez de ir y clamar a Dios, no, queremos seguir resolviendo las cosas a nuestra manera. En el caso de ellos dice que se asustaron mucho, pues imagínense, de repente voltean y dicen, ya vienen los egipcios, ya vienen tras nosotros. Dice que se asustaron mucho y oraron para que el Señor los ayudara. Yo les pregunto, ¿el Señor les ha ayudado hasta el día de hoy? ¿El Señor les ha librado de muchas batallas, de muchas guerras hasta el día de hoy? ¿El Señor ha sido fiel con su vida hasta el día de hoy? Y creo que la respuesta es sí. Creo que a pesar de todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos vivido, el Señor se ha glorificado en nuestras vidas, porque aquí estamos, unos escuchando la palabra y otros expresando y dando la palabra de Dios como debe de ser. Por eso es que le digo, mientras usted tenga vida, mientras usted tenga aliento, mientras usted tenga fuerza, usted tiene que proclamar la palabra de Dios. Usted no se calle, usted que no lo callen. Va a llegar el momento que alguien lo va a aborrecer, alguien lo va a odiar, sino que esto de ser cristiano trae su consecuencia, pero ahí se va a ver de qué tamaño somos, ¿sí? Los tiempos no vienen muy bien, que digamos. Así que si ustedes se encuentran en diferentes pruebas, en diferentes batallas, en diferentes circunstancias difíciles, mi mayor consejo es vaya, doble rodilla y ore. Y ore, no deje pasar ese momento, no deje pasar ese problema, ¿sí? Hay veces que Dios lo va a permitir, que nos ponga un problema así difícil. Y sí, y de repente uno humanamente dice, ¿cómo voy a resolverlo? En vez de decir, Señor, ayúdame a resolver este problema. Ayúdame a que este problema sea resuelto por tu mano poderosa. Esto es lo que debemos hacer, hermanos amados. El pueblo lo hizo, oraron, pero más adelante dice, en vez de permanecer firmes, ¿sí? Porque oraron, le pidieron ayuda a Dios, pero en vez de permanecer firmes, ¿qué pasó? El miedo los hizo murmurar. Cuiden mucho esa situación,
¿sí? El temor, acuérdense que el temor no es de Dios, el miedo no es de Dios, porque el verdadero amor echa fuera todo temor, todo miedo. Si yo estoy firme en quién es mi Dios, si yo estoy firme a quién le he entregado mi vida, si yo estoy firme en todo eso, entonces yo no voy a tener miedo y mucho menos voy a murmurar de los siervos de Dios, mucho menos. Al contrario, yo voy a sacar el mayor provecho de esos siervos que me están enseñando. Voy a sacar el mayor provecho de lo que la palabra nos enseña, porque Jesús mismo lo dijo, ya se los he dicho y se los digo ahorita para que el día que esto suceda no les agarre por sorpresa. Ya se los he dicho que van a pasar muchas situaciones difíciles. Esto de permanecer firmes y constantes obedeciendo a Dios, a muchos no se les da. ¿Por qué? Porque siguen en la situación de su emoción personal, en querer resolver las cosas a su manera y como ellos piensan y como ellos creen. Lo peor del caso es que cuando tienen miedo, ¿sí? Empezamos a hablar quizás muchas tonterías. Cuando hay temor empezamos a decir muchas cosas que no son cosas congruentes con la palabra de Dios. Cuando hay miedo ni siquiera podemos orar como debe de ser. Cuando hay miedo no tenemos libertad para expresarle a Dios lo que en ese momento estamos sintiendo. Por eso que les digo que el miedo paraliza. El miedo que hace, el temor que hace te deja helado, te deja así como que, ahora ¿qué pasa? Pero en vez de ir ahí al Señor, en vez de ir y postrarnos ahí delante de Dios, decirle, Señor, de verdad que esto está muy difícil. Y en vez de murmurar, en vez de decir cosas de la situación, de las circunstancias que estamos viviendo, poder ir a tomarnos un tiempo con el Señor. Es ahí donde el Señor dice, ahora te quiero aquí, ahora te quiero tranquilo, ahora te quiero controlado. ¿Sí? Esos tiempos de dificultad, esos tiempos de prueba, el Señor los permite para que nosotros vayamos a Él. Y que a final de cuentas, Él sea exaltado y glorificado en cada una de nuestras vidas. Vemos entonces también en Éxodo 14, en el versículo 11 y 12, que pues ellos no se limitaron solamente a tener temor, a tener miedo. Ellos no solamente murmuraron también, sino que también se empezaron a quejar. Entonces vea cómo está la cadenita. Del temor, del miedo viene la murmuración, de la murmuración viene la queja. Y dice en el versículo 11 y 12 de Éxodo 14 que ellos, aparte de murmurar, empezaron a quejarse. Y se quejaron de todo lo que habían dejado atrás. ¿Ellos qué hacían? Ellos estaban en ese momento estaban añorando su antigua vida de esclavitud. O sea, la verdad es que si nosotros queremos regresar a nuestra vida de esclavitud, queremos regresar a donde estábamos antes, de verdad es que ya no va a haber vuelta atrás con respecto a la misericordia y la gracia que Dios nos ha dado y nos ha regalado. Es increíble saber que una persona piensa así, de esa manera. Es increíble pensar de esa manera, de que yo quiero regresar a lo que era antes, cuando hoy conocemos la verdad, hoy conocemos el amor, hoy conocemos la autoridad, hoy conocemos la libertad, hoy conocemos tantas cosas que Dios nos da y nos permite vivir, que es increíble pensar que haya gente que quiera regresar nuevamente a lo mismo, a donde estaban esclavizados. Y ellos estaban esclavizados por Faraón, que en este caso Faraón representa a Satanás. Y hay gente que quiere seguir atrás o quiere regresar atrás siendo esclavizados por Satanás. Porque eso es. Quieren volver a sus pecados, quieren volver a su antigua manera de vivir, donde ellos hacían y deshacían como querían. No quieren tener a un Señor, no quieren tener a alguien a quien seguir, a alguien que los dirija. No, ellos quieren seguir
su propia vida, su propia manera de pensar. Así que este punto de que no solamente tuvieron miedo, no solamente tuvieron temor, no solamente murmuraron, sino se empezaron a quejar y querían regresar a donde estaba su lugar de esclavitud. Y esto es increíble, increíble. Ellos en vez de avanzar, se detuvieron ahí en sus pensamientos, en su fe. Se detuvo muchas cosas en sus vidas, ¿sí? Pero ¿qué es lo que debemos hacer? Avanzar y detenerse parece contradictorio, ¿sí? Como avanzo y me detengo. Avanzo y me detengo. Pues sí, así es como Dios quiere, ¿sí? Porque no quiere que nosotros seamos así como cabritas locas que nada más estemos corriendo sin saber por qué estamos corriendo. Pero tampoco Dios quiere que nos detengamos mucho tiempo ahí esperando a ver que pasen las cosas. Entonces, en la palabra de Dios nos enseña que debemos avanzar y detenernos, ¿sí? Que debemos tomar tiempos de refrigerio, tiempos de quietud, tiempos de tranquilidad, ¿sí? Meditar todo lo que estamos haciendo y después nuevamente volver a avanzar. Entonces, esto de avanzar y detenerse parece contradictorio. Moisés le dijo al pueblo, no se atemoricen, ¿sí? Este siervo de Dios actuando con toda la autoridad, ¿sí? De Dios, les dice, no se atemoricen, solo deténganse a ver cómo el Señor los va a salvar hoy. Esta palabra deténganse tiene un significado muy, muy importante. Esta palabra deténganse tiene que ver con el estar quieto, el estar en silencio, el estar tranquilos, el estar en una posición de tranquilidad, de reposo, ¿sí? Esa palabra de deténganse y para que vean cómo el Señor los va a salvar hoy, estén tranquilos, no se apresuren, no haya en sus mentes, no haya en sus pensamientos la aceleración de estar pensando por qué aquí, por qué allá, por qué acullá, ¿sí? Creo que no soy el único que de repente vienen muchísimas ideas a mi vida, muchísimos pensamientos a mi cabeza, ¿sí? Y de repente digo, ¿qué hago? Voy por aquí, voy por allá, me camino por aquí, camino por allá, ¿por dónde voy? Yo solo no puedo. Entonces es ahí donde yo tengo que detenerme, es ahí donde tengo que reposar, tengo que estar tranquilo y decirle, Señor, por favor ayúdame. Y son los momentos importantísimos, son los momentos de quietud, son los momentos en los que Dios quiere que estemos solamente con Él. Así que el punto es, vean cómo el Señor se va a glorificar, cómo el Señor les va a dar la salvación. Chequen, vean, observen, estén tranquilos y en paz, cómo el Señor va a hacer lo que tiene que hacer en las vidas de nosotros, y también van a ver cómo las otras vidas que los están persiguiendo, las personas que les están queriendo hacer daño, van a tener también su merecido. Nunca más volverán a ver a estos egipcios, dice Moisés. Nunca más los van a volver a ver. Con esa seguridad de un siervo de Dios, con esa seguridad Moisés decía, estos egipcios van a perecer, estos egipcios jamás los van a volver a ver. Si alguna vez miraron su rostro y que los maltrataron cuando estaban en esos trabajos duros, pues quiero decirles que nunca más van a volver a ver esos egipcios. El Señor, dice la palabra, el Señor peleará a favor de ustedes. Así que manténganse en silencio. Éxodo 14, versículos 13 y 14. ¿Sí? Nunca más volverán a ver a estos egipcios. El Señor peleará a favor de ustedes, así que manténganse en silencio. Esto es una enseñanza, hermanos amados, demasiado fabulosa, demasiado grande, ¿sí? Miren, te lo voy a leer en esta versión. No se atemoricen, solo deténganse a ver cómo el Señor los va a salvar hoy. Y va a hacer que el Señor pelee a favor de ustedes.
Así que manténganse tranquilos. Manténganse en silencio. Manténganse calmados. En medio de todo lo que hoy estamos viviendo, en medio de todo lo que hoy estamos mirando, cómo van, cómo vienen, cómo parecen ráfagas, ¿sí? Las cosas que hoy vemos, van, vienen, y todo tiene una explicación. La gente está angustiada, la gente está nerviosa, la gente está preocupada, la gente no sabe lo que está pasando en realidad con sus vidas y con las cosas que pasan en este mundo. Pero Dios nos dice a nosotros, su pueblo, sus elegidos, nos dice: nunca más van a volver a ver a estos que les están haciendo daño y que los están persiguiendo. Acuérdense que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. Acuérdense que nuestra lucha tiene que ver con una lucha espiritual hoy en día, y que nosotros vamos a vencer cuando estamos de rodillas orando, clamando, cuando nosotros hablamos la palabra de Dios a quienes lo necesitan, cuando nosotros damos sin esperar nada a cambio, cuando nosotros empezamos a obedecer al único Dios verdadero, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, cuando nosotros empezamos a caminar en fe, cuando nosotros avanzamos confiados y seguros, sabiendo quién nos dirige. Nosotros sabemos todo eso, así que el Señor nos dice, para que su corazón esté tranquilo, para que su corazón esté en paz. El Señor le dice una vez más a su vida: nunca más van a volver a ver a estos que los persiguen. El Señor peleará a favor de ustedes. ¿Quién pelea por nosotros? Nuestro Dios, Yahweh. Así que manténganse en silencio, tranquilos, tranquilos. Esto nos va a ayudar a seguir venciendo muchos obstáculos. Nos va a ayudar a seguir venciendo muchas pruebas. Así que tenemos algo importante. Es mejor estar callado y esperar que hablar desesperadamente. Es mejor esperar con mi boca cerrada, es mejor esperar en silencio, es mejor esperar a que las cosas sucedan, pero actuando, hermanos amados, no sentándonos y esperar a que las cosas pasen. No, esperar en silencio significa que yo voy a ir a la presencia de Dios, yo voy a ir al trono de Dios, yo voy a ir al santuario de Dios, yo voy a ir a donde está mi Señor, ahí en lo íntimo. Porque yo puedo orar hablando, pero también puedo orar en mi mente. Yo le recuerdo que tenemos un Dios omnipresente, omnisciente y omnipotente. Omnisciente quiere decir que es un Dios que conoce nuestros pensamientos. Es un Dios que sabe lo que estamos pensando. Muchas veces yo no necesito expresar así con voz audible lo que siento. Yo me postro delante del Señor y en mi mente le estoy diciendo, porque sé que Él es un Dios poderoso, que Él sabe lo que hay en mi mente. Es un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Así que crea usted perfectamente bien que cuando usted está tranquilo y esperando la respuesta de Dios, el Señor está con su pueblo. El Señor defiende a su pueblo. El Señor pelea por su pueblo. El Señor le dice entonces a Moisés: ¿por qué me pides ayuda? O sea, ¿por qué me pides ayuda? O sea, si ya hemos estado en comunión tú y yo, diles mejor a los israelitas que continúen su marcha. Hoy yo les digo a ustedes, nosotros sabemos ya de antemano que la ayuda viene de Dios. Nosotros, aquí es el momento donde nosotros tenemos que avanzar en fe.
Sí, decirle, Señor, yo sé que tú me puedes ayudar, sí, pero si ya se lo dijimos, si ya actuamos, si ya empezamos a tener ese hábito de estar en la presencia de Dios, ahora hay que avanzar, porque Dios dice, diles a los israelitas que continúen su marcha. ¿Qué es esto de continuar su marcha? Que ellos no tengan miedo ya a lo que viene más adelante. Si ellos ya vieron mis milagros, si ellos ya vieron mis poderes, si ellos ya vieron lo portentoso que yo soy, diles que sigan marchando, porque todavía hay muchas cosas hacia adelante que les quiero mostrar. Y sí, todavía va a haber pruebas y dificultades en ese caminar. Así que diles que sigan marchando. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí no es de que el Señor les diga, no me pidan ayuda, no, si ya me pidieron ayuda, ya saben quién soy, ya saben del poder que yo tengo, así es que sigan marchando, no se queden estancados ahí, solamente esperando. La palabra silencio tiene mucho que ver con esto de dejar que Dios actúe. La Biblia dice que ellos caminaron en medio del mar, sobre suelo firme. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, ellos siguieron avanzando. Ellos siguieron teniendo la seguridad de que su líder máximo, en este caso el siervo de Dios, Moisés, los estaba guiando a cosas mejores. ¿Sí? ¿Que les costó trabajo admitirlo? Sí. Pero la verdad es que ellos en su momento dijeron, vamos hacia adelante, y siguieron caminando. Eso es lo que nosotros debemos hacer. A pesar de todo, seguir nuestra marcha hacia adelante. No sabemos hasta cuándo el Señor venga, ¿sí? Nadie lo sabe. Vamos a seguir viendo muchas señales, vamos a seguir viendo muchas cosas difíciles y fuertes en esta tierra, ¿sí? Porque solamente de esa manera es como viene nuestro Señor Jesucristo. Tampoco sabemos cuánto tiempo vamos a durar nosotros en esta tierra. Y mientras tanto estemos aquí, yo les insto, yo les motivo, yo les aconsejo que no dejemos de hablar la palabra, no dejemos de hablar lo que el Señor nos ha puesto en el corazón. Porque hay muchos que están en la amargura de su corazón. Entonces dice la palabra que al darse cuenta los israelitas del gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, sintieron temor del Señor y entonces confiaron en el Señor y en su siervo Moisés. Vean todo el recuento, ¿eh? O sea, todo lo que vieron, todo lo que observaron, se dieron cuenta que sí, efectivamente, el poder de Dios era inmensamente grande. Y entonces dice que en ese momento sintieron temor del Señor. Bueno, ese temor de decir, pues Señor, perdóname por no haber creído en ti, por no confiar en ti, por no depender en ti, por no poner mi confianza en ti, perdóname. ¿Sí? A ese temor se refieren. Dice y confiaron entonces en el Señor y confiaron también en su siervo Moisés. Entonces ahora sí se dieron cuenta que el siervo de Dios, el siervo del Señor, ¿sí? Tenía todo el poder, toda la autoridad que Dios le había dado para que el pueblo de Israel pudiera salir a esa tierra prometida. Y como punto número 5, quiero decirles que el tener confianza, el tener seguridad, en depender de Dios, desafortunadamente no dura mucho. ¿Cuánto dura ese temor y esa confianza? ¿Cuánto dura ese temor y esa confianza o ese depender de Dios en tu vida? ¿Cuánto dura? ¿Un día? ¿2 días? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Cuánto dura? Lamentablemente los israelitas después de un tiempo volvieron a renegar, volvieron a murmurar y volvieron a quejarse amargamente. Y cuando esto sucede en la vida de nosotros los cristianos, los hijos de Dios, lo único que queda es las consecuencias de ser probados más severamente, porque pues Dios no pasa por alto lo que hacemos, lo que decimos y lo que pensamos. No lo pasa. Entonces, si Él pensaba ya establecernos en esa tierra prometida, bueno, pues dice, voy a durar un poquito más de tiempo contigo porque no has entendido, no has comprendido que la confianza es permanente, que el depender de mí es todo el tiempo,
que no es unas veces sí, otras veces no. No, el Señor entonces va a seguir poniendo a prueba nuestra confianza en Él. ¿Qué sucedió entonces con esos israelitas? Bueno, pues ellos prácticamente perdieron esa oportunidad de llegar a la tierra prometida en 40 días. Y solamente estuvieron dando vueltas durante 40 años. El agua amarga, ¿qué significa el agua amarga? En Éxodo capítulo 15, versículos 23 al 26, habla de que llegaron a un lugar en donde ellos quisieron probar el agua. Dice en el versículo 23, cuando llegaron a Mará, no pudieron tomar del agua que había allí porque era amarga. Por eso ese sitio se llama Mara. El pueblo se quejó nuevamente con Moisés y le preguntaron, ¿qué vamos a beber? Moisés, entonces en el versículo 25, Moisés le pidió ayuda al Señor y el Señor le mostró un árbol. Moisés echó el árbol al agua y el agua se volvió dulce. En ese lugar Dios puso a prueba al pueblo y estableció una ley y una norma de conducta. Les dijo, si ustedes en verdad obedecen al Señor su Dios, hacen lo que a Él le parece bien, escuchan sus órdenes y cumplen sus leyes, no les enviaré ninguna de las plagas que le envié a Egipto, porque yo soy el Señor, el que los sana. Amén. Amén. Así que nosotros podemos decidir tener las bendiciones de Dios o seguir desobedeciendo a Dios. Dice el maná, a solo un mes de haber salido de Egipto, ¿sí? A solo un mes de haber salido de Egipto, le volvieron a reclamar a Moisés y le volvieron a reclamar a Aarón. Capítulo 16, 2 y 3. Luego en el desierto la comunidad israelita comenzó otra vez a reclamarles a Moisés y a Aarón y les dijeron, hubiéramos preferido que el Señor nos matara en Egipto. Al menos allá teníamos suficiente comida, toda la que necesitábamos. Ahora nos trajeron a este desierto a matarnos de hambre. Así que el hombre de por sí es un ser que se mueve por conveniencias. Si por aquí me conviene estar, pues ahí estoy. Si por acá me conviene estar, pues acá estoy. No importa si yo traiciono, no importa si yo decepciono, no importa si mis valores se pierden. Aquí es donde yo quiero estar. Y hoy lo vemos en nuestro país, desafortunadamente. La gente está donde se le da, la gente está donde le conviene estar. Nosotros como cristianos necesitamos entender que la convicción de quiénes somos no se puede perder y no se debe perder. Estos israelitas, a un mes solamente de haber visto todas las maravillas de Dios, cómo Dios les sacó y cómo Dios les ayudó y cómo Dios peleó por ellos y todo eso, aún así seguían ellos en sus propias opiniones, en sus propios pensamientos. Así que ellos solo querían para acá, ese animalito, ¿cómo se llama? Como la sanguijuela. Nada más chupo, nada más yo, chupo. Yo soy el que, así es la sanguijuela, ¿sí? Y hay muchos que no dan, que no disponen de lo que Dios les ha dado para darle a las demás personas. Esos son puntos que nosotros debemos considerar para estos tiempos. Sí, si tú quieres ser un cristiano de la secreta, bueno, pues no hagas nada de esto, porque sí va a llegar un momento en que van a hacer distinción. ¿Eres cristiano o no eres cristiano? Y entonces ahí tú vas a decidir. Por eso tu convicción debe estar bien puesta a partir de ahorita. Debes decidir a quién sirves, si a Dios el Todopoderoso o sirves a las cosas del mundo y a Satanás. Porque acuérdense que el sistema que está proyectando Satanás en esta tierra
es un sistema diabólico, es un sistema que les conviene solamente a los poderosos, que no se han dado cuenta que su poder y su dinero y todo lo que tienen va a perecer, porque con Dios no se juega, contra Dios nadie puede. Y nosotros tenemos un Dios poderoso, y nosotros tenemos un Dios que vive y reina y que no se le va absolutamente nada. Y dice la palabra que Él va a deshacer todo lo que tenga que deshacer, a fin de que ellos se den cuenta que hay un Dios poderoso. No hay un ser humano que pueda hacer las obras que hace Dios. No hay otro Dios fuera de nuestro Dios. Y eso es lo que vamos a hablar la próxima semana. Hablando precisamente del pasaje que les voy a dejar de reflexión y de memorización. Porque Dios tiene el control de todas las cosas. Porque nadie puede contra nuestro Dios. Así que si ustedes siguen viviendo en esa vida de conformidad, esa vida de conveniencia, hermanos, es mejor que mediten. Es mejor que meditemos y que nos pongamos a cuenta con Dios y digamos: Señor, yo quiero ser de una sola pieza. Que mi sí sea sí, que yo realmente disponga mi vida a ti, que tú uses mi vida. No importa qué es lo que pueda estar sucediendo alrededor de mí, no importa lo que venga, porque vale la pena, hermanos, vale la pena lo que viene más adelante. Vale mucho la pena. Entonces, ¿qué pasó? Que así estuvieron el pueblo israelita, así estuvieron durante 40 años, quejándose, murmurando y reclamándole por todo lo que les parecía mal. ¿Sí? Así estuvieron por 40 años. ¿Sí? ¿Cuántos años tenemos de cristianos? ¿Cuántos años tenemos conociendo de Dios? ¿Cuántos años tenemos viendo sus maravillas y su poder? Y aún todavía nos seguimos quejando, le seguimos reclamando, le seguimos murmurando. ¿Cuántos años más tienen que pasar en tu vida, en mi vida, para que dejemos ya esas cosas y que verdaderamente seamos serios en nuestra vida cristiana? ¿Cuánto tiempo más? Ellos tardaron 40 años. Ellos se encontraban ya a 11 días de llegar a la tierra prometida. A 11 días. Pero solo estuvieron dando vueltas, siendo probados por el Señor. ¿Siendo qué? Probados. Aquellos que desobedecen, aquellos que no tienen fe, aquellos que nada más andan buscando su conveniencia, solamente aquellos que andan buscando su comodidad, van a estar dando vueltas, ¿sí?, en un círculo vicioso. Ellos estuvieron a 11 días de llegar a esa tierra prometida, pero solo estuvieron dando vueltas porque el Señor los estaba probando hasta que dejaran de quejarse y hasta que avanzaran firmes en su fe, creyendo en el poder de Dios. Creyendo en el poder de Dios. Ahora, ya estoy terminando. Ahora el verdadero pueblo de Dios resiste las pruebas. El verdadero pueblo de Dios resiste las pruebas, sabe esperar y camina en unidad confiando en lo que Dios hace. Eso es lo que debemos entender como pueblo de Dios. Resistimos las pruebas, ¿sí? Ese es el tema del día de hoy, ese es el título del día de hoy, resistiendo las pruebas. Entonces el verdadero pueblo de Dios resiste las pruebas, sabe esperar y camina en unidad confiando en lo que Dios hace, en lo que Dios está haciendo. Así que, amados, tenemos mucho todavía por aprender. Y yo quiero dejarle este pasaje. Está en 2 versiones. Usted se lo aprende en la versión que usted quiera, usted lo reflexiona en la versión que usted quiera, usted lo medita en la versión que usted quiera, pero es importante que lo tenga muy presente ya en su corazón. Mire, los pasajes a reflexionar y memorizar están en el Salmos 46, 10. En la Reina Valera dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, seré enaltecido seré en la tierra. Eso lo dice en la Reina Valera. ¿Sí? En la Reina Valera, estar quietos y conocer que yo soy Dios. Ahora, vamos a leerlo en la PDT, porque esto me da también la oportunidad del próximo mensaje del domingo, que vamos a hablar precisamente de esto.
¿sí? El tener esta bendición de estar quietos y saber perfectamente quién es Dios, ¿sí? Me va a permitir que Él sea exaltado, me va a permitir con mi vida que Él sea glorificado, porque Él es el único que merece toda la gloria y toda la honra. Y en el Salmo 46:10 de la PDT dice, Dios dice, dejen de pelear y acepten que yo soy Dios. Yo gobierno a las naciones y controlo al mundo entero. Y esto lo vamos a estar viendo, porque esta palabra, muchos dicen que Dios la dio a los enemigos del pueblo de Dios, pero que también esta palabra es para nosotros como pueblo de Dios. Dejemos de pelear, ¿sí? Dejemos de buscar nuestra propia forma de vida y mejor aceptar que Dios tiene mejores cosas para nosotros. Dejen de pelear, puede ser que también se lo está diciendo a los enemigos del pueblo de Dios, que ellos sepan que no van a poder ganarle a los hijos de Dios, que ellos sepan que contra los hijos de Dios nadie puede, porque hay un Dios poderoso que los protege. Entonces está en esas dos vertientes. Entonces dice, yo gobierno a las naciones y controlo al mundo entero. ¿Quién controla todo? Dios, Yahweh, el Eterno, Adonai, Elohim, nuestro Dios todopoderoso, nuestro Padre, el que está en los cielos, y su Hijo Jesucristo, a quien le entregó todo, a Yeshua, que le entregó absolutamente todo cuando llegó al trono de Dios. Hijo, siéntate a mi derecha, porque te he entregado todo, por cuanto fuiste obediente, por cuando fuiste un hombre obediente, te entrego todo. Y esa es la clave, ser obediente, ser obediente. Por eso es que Jesús ahorita vive y reina como el único Dios soberano. Y Él va a venir, nuestro Señor Jesucristo va a venir nuevamente a esta tierra, pero ya no va a venir como cordero, va a venir como un león, el león de la tribu de Judá. ¿Sí? Así que estemos preparados, estemos alertas, entendamos que debemos ser hombres, mujeres de convicción. ¿Quiénes somos? ¿A quién representamos? ¿Quién es el Dios todopoderoso que nos ha ayudado? Hasta aquí podemos decir, Ebenezer, Dios ha sido con nosotros, Dios ha estado con nosotros, Dios nos ha librado de muchos peligros y seguirá probando, sí, nos seguirá probando, pero la fidelidad de Dios es mucho más grande que cualquier prueba que podamos tener. Incline su oído, incline su cabeza, incline ahí su rostro y dígale al Señor estas palabras. Padre, en humildad, yo te doy gracias por todo lo bueno, por todo lo hermoso, por todo lo maravilloso que has sido con nosotros. Incline ahí su rostro, si quiere levantar su rostro en señal de humildad y decirle, Señor, es que ya no puedo más con mi vida, ya no quiero ser convenenciero. Ya no quiero, Señor, solamente limitarme a las comodidades, Señor, que hoy tengo. Padre, yo sé que los tiempos se están cambiando, los tiempos, Señor, se están mirando de manera diferente. Padre, por favor, ayúdanos. Sabemos que tu pueblo, Señor, siempre ha sido protegido, siempre ha sido cuidado por tu mano poderosa. Hoy estamos entendiendo, Señor, que tu pueblo Israel, Señor, cometió muchos errores en el pasado, pudiendo haber llegado en 40 días, Señor. Tú los probaste por 40 años. Ayúdanos a nosotros, Señor, como congregación, que no seamos rebeldes, que no seamos desobedientes, Padre, que no seamos contumaces, que tengamos una fe firme, Señor, una fe firme, que de verdad creamos y confiemos en ti, en tu palabra, en lo que hoy tenemos, Señor. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Yeshua, queremos pedirte, Señor bendito Padre, que nos sigas guiando, que sigas dirigiendo, Señor, nuestros pasos, que cada paso que demos lo demos con fe, que cuando avancemos, Señor, y nos detengamos, realmente reflexionemos acerca de lo que estamos haciendo. Cada paso, Señor, significa quizás un logro,
Cada tiempo de reposo, Señor, significa una reflexión. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a tu pueblo, a tu iglesia, a seguir avanzando. Y que tu pueblo, Señor, nuestra iglesia aquí en Puebla, Padre, no se desanime, no desmaye, que sigamos juntos hasta el final. Yo sé que muy pronto, Señor, vamos a poder estar nuevamente juntos y seguir planeando y seguir haciendo las cosas para que mucha gente te conozca, Padre. Porque no queremos, Señor, que los grupos se quiten, no queremos, Padre, que tus siervos dejen de desarrollarse, Señor, y no queremos que tus hijos dejen de aprender tu palabra. Por favor, vuelve a instalar, Señor, los grupos, vuelve a tener esa gracia, Señor, con tus siervos, tus siervas que llevan tu palabra a los grupos familiares, que llevan, Señor, el discipulado a las personas, a las familias. Que no nos durmamos, por favor, Padre. Yo bendigo, Señor, a tu iglesia, yo bendigo a tu pueblo, bendito Padre. Yo bendigo a sus familias, Señor, los que estén pasando en estos momentos por algún dolor, porque hay algún enfermo entre sus familiares. Yo te pido en el nombre de Jesús que los levantes, los restaures, los restablezcas, Señor, en su fe. Que ellos sepan, Padre, que las cosas tienen que pasar por algo. Y que no se queden ahí, Señor, atorados, que no se queden ahí, Señor, estancados, Señor, en su tristeza, sino que muy pronto, Señor, terminen ahí, Señor, con su luto, quizás con su problema que traen ahí, Padre, y que los ayudes a que se levanten, a que se fortalezcan y a que sigan siendo de bendición, Señor, a muchas vidas. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos, Señor, la vida de las autoridades de este país, a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, a todos los gobernadores, Señor, de los diferentes estados, a todos los que están en eminencia, a los jueces, a todos ellos, Señor, los bendecimos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Bendice a los siervos, a las siervas, a los pastores, Señor, de las diferentes congregaciones que no están, Señor, lucrando con tu palabra, sino que al contrario, aunque no haya recursos, Señor, ellos sigan hablando de tu palabra, que ellos sigan, Señor, poniéndote a ti en alto, Padre bendito, porque nosotros como siervos de Dios no nos dejamos llevar por la cuestión económica, Padre, porque sabemos que tú suples todo, porque tú nos das todo, Señor. Lejos estemos, Señor, de gloriarnos en las cosas materiales o económicas. Por favor, ayúdanos, Señor, a seguir difundiendo tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, Padre. Yo bendigo a todos esos siervos, esas siervas, Señor, que están hablando arduamente, Padre. Que están hablando tu palabra, Padre, y que han sido perseguidos, que son perseguidos. En el nombre de Jesús, tú nos darás la fortaleza, nos darás la fuerza. Nos darás la paciencia, Señor, para seguir adelante. Gracias, Dios de gloria. Yo bendigo a tu iglesia, a tu pueblo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, todavía hay muchas cosas por hacer. Todavía hay muchas cosas por hacer. Así que, pues, estemos en esa comunión con Dios, esperando pues la famosa venida. Es una sorpresa, dice la palabra, una sorpresa lo que va a ocurrir, lo que va a suceder en nuestras vidas, en nuestros corazones. Así que adelante, ánimo, y que Dios me los cuide, que Dios me los bendiga, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Aleluya, Señor. Más fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré y Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador es el infinito Dios.
eres el infinito Dios. Tú no desmayas, Señor. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré y Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador, eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas, defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste alas de águila. Aleluya, Señor. Esperamos en ti. Esperamos en ti, Señor. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas, defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste alas de águila, eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas, defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste alas de águila. Eres infinito, tú eres infinito. Amén. Amén, amén, amén. Eres Dios infinito, Dios de poder. Gracias, Padre. Nosotros queremos seguir esperando en ti. Recuerden que nosotros, como águilas, Isaías 40:31, esperamos en el Señor y alzamos nuestro vuelo para que estemos por sobre todas las cosas, por sobre todos los problemas, por sobre todas las circunstancias. Nosotros somos los que debemos estar arriba para consolar a los débiles espiritualmente, a los que están en tristeza, en preocupación. Así que, hermano amado, espero que Dios use tu vida en esta semana, que Dios use tu boca, use tu corazón, use tus pensamientos, use tu inteligencia, que Dios te use y que tú quieras dejarte usar. Así que yo les mando muchos saludos, muchos abrazos, saben que les amamos, saben que pues a la distancia estamos en pie de guerra, seguimos orando por sus necesidades, sé lo que hay en ustedes y seguimos orando, seguimos clamando a Dios por todo eso. Así que yo les mando muchos saludos, ya
Eli pues ya apuntó aquí los nombres de, pues de todos los que estuvieron en la transmisión. Yo quiero saludar a todos, a todos, a todos. Quiero bendecir sus vidas a todos, sean hermanos, sean familiares, sean amigos, sean compañeros. Yo les bendigo en el nombre de Cristo Jesús, y que tengan un excelente inicio de semana. Cuídense mucho, cuídense mucho. Estoy en la semana o el fin de semana informándoles si ya nos reintegramos al salón, allá para estar ya nuevamente juntos. Sí, parece que pues hay un porcentaje que nos han proporcionado del gobierno en cual podemos estar en un lugar, así que vamos a ver en esta semana cómo se dan las cosas, y les estaré informando. Con respecto al curso de los lunes, todavía estamos en espera. Quizás el día de mañana por ahí les mando un mensajito a aquellos que se han conectado los lunes para ver si tenemos un pequeño estudio. Así que pues estén pendientes. Dios me los bendiga, Dios me los cuide, Dios me los proteja. Bye, hasta luego.